¿Cómo se puede preparar y aprobar la entrevista de ciudadanía con un nivel de inglés básico en poco tiempo? Queridos amigos, milagros, por supuesto, no existen, pero en nuestra escuela son absolutamente posibles. El sistema de palabras clave permite preparar a una persona en poco tiempo para la entrevista de ciudadanía. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede que revisamos todos sus documentos, su formulario N400, en base a las palabras clave con el sistema de palabras clave. Memorizamos contigo. Todas las palabras clave son para que ustedes entiendan las preguntas del oficial y con la ayuda de estas mismas palabras clave, practicamos contigo modelos de construcción de respuestas para absolutamente todas las preguntas. Normalmente para que una persona que tiene un nivel de inglés básico se requieren entre 10 y 15 entrenamientos individuales. Cada uno de estos entrenamientos lo grabamos en video. Cada uno de estos entrenamientos viene acompañado de palabras clave que hay que aprender. Y por supuesto, ¿qué pasa después de que trabajaste con nuestro entrenador, con el profesor, con el traductor de inmigración? Todo lo que te hemos dado te lo llevas para que lo estudies. Después de que hayas aprendido, vienes a la siguiente sesión de entrenamiento y así seguimos. Normalmente son suficientes de 10 a 15 entrenamientos, pero si tienes dificultades con la memoria, puede suceder que necesites hasta 20 clases individuales. Y si se prepara en grupo con un nivel de inglés básico, ¿cuánto tiempo tomaría? Si necesitas prepararte en grupo con un nivel de inglés básico, el periodo tomará hasta 7 meses. Durante los primeros 4 meses, harás 4 rondas de todo el programa. Aprenderás todas las palabras clave, recordarás todas las construcciones, podrás entender lo que te dice el oficial y podrás responder a esas preguntas. Pero los siguientes 3 meses, para algunos 3, para otros 4 meses, son necesarios para que todo se asiente en ustedes. En la memoria para que te sientas tranquilo y seguro al pasar de tu lengua materna al inglés. Esa confianza surge solo en el caso cuando has escuchado mucho, cuando has aprendido, cuando conoces todas las palabras clave. Ya un gran número de estudiantes a lo largo de mi vida ha demostrado que esta metodología que desarrollé en mi tesis de doctorado, con la que he trabajado con una gran cantidad de personas, ella da sus frutos. Hay solo una cosa, pero es necesario aprender las palabras clave. Poco a poco, sin sobrecargar tu cerebro, y sobre ella se construye toda tu historia de inmigración. Por favor, ven a la programa. ¿Qué es la técnica de palabras clave y por qué es la mejor manera de prepararse para una entrevista con un inglés limitado? La técnica de palabras clave es la única metodología única que permite a una persona dominando el 30% del vocabulario pasar una entrevista para la ciudadanía con un 100% de éxito. ¿Cómo se logra esto? Se logra porque las palabras clave están presentes en cada oración. Todo este texto, todo el bloque de material se desglosa según el sistema de palabras clave. Ustedes aprenden las palabras clave. Y no importa qué palabras adicionales diga el oficial, si escuchan las palabras clave señaladas, entenderán de qué les está preguntando. Con estas mismas palabras clave, ustedes responden al oficial. ¿Por qué es esto único? Porque fue desarrollado por mí, está basado en mi tesis doctoral. ¿Por qué es esto único? Porque ya un gran número de nuestros estudiantes lo han probado. Es decir, fueron a la oficina de inmigración, se sentaron a hablar con un hablante nativo durante hasta 1 hora y en su mente nunca tuvieron el 100% del inglés, solo tenían el 30% del material que necesitaban escuchar, del oficial de inmigración. Por eso, este sistema funciona muy bien cuando una persona entiende que escucha, entiende que puede responder y entiende que es absolutamente posible. Por lo tanto, bienvenidos a la técnica de palabras clave. Si no hay tiempo para asistir a las clases en grupo, ¿es realmente posible prepararse para la entrevista con las grabaciones de las lecciones? Nuestra escuela es una escuela en línea. Cada semana tenemos clases. Los chicos asisten en vivo, pueden verme y ven todo. Al final pueden hacer preguntas. Si no, la lección se graba y pueden comentar más tarde por correo electrónico. Pero si eso no sucede, la lección se graba completamente y puedes hacer tus comentarios o preguntas más tarde por correo electrónico, ya sea a mí personalmente o a nuestra traductora de inmigración, Valeria. Es decir, nuestra clase en línea grabada no se diferencia en nada de una clase en vivo. Así que ustedes vienen ya sea a la clase en vivo o a la grabada. Miren, tienen clases 4 veces a la semana.
Si asisten a al menos una clase en vivo en cualquiera de los días, pueden hacer sus preguntas. Si no pueden asistir, estudian con las grabaciones. Tenemos muchos chicos que tienen 2 o 3 trabajos, que tienen trabajos adicionales los fines de semana. Tenemos muchos chicos que tienen niños pequeños además de su trabajo y desafortunadamente no pueden asistir en vivo. Ellos estudian con las grabaciones de las clases. Todas las preguntas las escriben o se comunican conmigo a través del administrador o del departamento académico. Y de la misma manera, sin perder ni un solo porcentaje de calidad, se preparan y pasan la entrevista para la ciudadanía. No es necesario que me vean a mí, ¿entienden? Necesitan aprender lo que nosotros les damos. ¿Es posible aprenderlo tanto con las grabaciones como en vivo en la clase? ¿Por qué no deberías esperar y solicitar la ciudadanía si tienes derecho a hacerlo ahora mismo? Entonces, si se acercan los plazos, ¿qué deben hacer? Tienes 4.9 años desde que obtuviste la tarjeta verde o 2.9 años desde que obtuviste la tarjeta verde. ¿Qué necesitas hacer? Ahora solo necesitas pensar y hacerte una simple pregunta. ¿Por qué hay tantas personas hablando sobre el efecto de Trump ahora? Porque Trump tiene una gran influencia en todo el mundo, incluida la situación de inmigración en los Estados Unidos, ya que es su país. Nuestra escuela ya estaba funcionando durante la era de Trump. Cuando tuvo su primer mandato, las entrevistas eran más difíciles. Las entrevistas eran más claras, realmente se llevaban a cabo de manera más organizada, pero en cuanto al contenido, eran más difíciles. El 20 de enero, Trump asumirá el cargo en el gabinete. Tan pronto como asuma, saldrá un decreto que complicará la naturalización y todos los demás procesos migratorios. Quizás la entrevista cambie, quizás el cuestionario cambie. Lo más probable es que solo podamos adivinar, por supuesto, porque no hay documentos, pero lo más probable es que estas 100 preguntas civiles sobre la estructura del Estado de los Estados Unidos de América cambien, si logra enviar antes del 20 de enero. Seguirá enviando según el sistema anterior, es decir, tienes un cuestionario que tenemos ahora, tienes 100 preguntas cívicas y no 100, por ejemplo, con algo, como fue en su primer mandato. Ya comprende la situación, cómo se pregunta y entrevista a otras personas utilizando el mismo sistema. Así que, si tienes plazos ahora, si tienes la oportunidad de presentar antes del 20 de enero, hazlo, presenta tu solicitud, ven a nuestra escuela, te prepararemos. Solicita, ven a nuestra escuela, te prepararemos. Pueden hacer preguntas en la entrevista que no están en el formulario N400. Amigos, el oficial de inmigración durante la entrevista de naturalización tiene el derecho de hacer cualquier pregunta, absolutamente cualquier pregunta. En el formulario N400, solicitud de naturalización, está claramente escrito en inglés que si un abogado, un juez o cualquier persona, un representante de la autoridad, te dice que eso ya no forma parte de tu caso, que no deberías hablar más de eso, se indica que al ser preguntado por el oficial de inmigración, debes responder a esa pregunta sin importar lo que tengas. Amigos, este es el único lugar, el único momento en el que debes decir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no hablas, pueden marcarte con una bandera roja, pensando que estás engañando al representante del gobierno, al oficial que lleva tu proceso de naturalización. Engañar puede tener consecuencias muy serias. Por eso yo primero, respondiendo a tu pregunta, quiero decirte, ¿pueden preguntarte eso? Sí, pueden. Otra cosa es si debes preparar todos los aspectos que conoces sobre ti mismo. Definitivamente sí. ¿Puede el oficial sospechar que estás engañando si, de alguna manera, olvidas o no dices algo? Sí, reaccionará de manera adecuada. Probablemente sí. Él pondrá una bandera de que estás engañando. Por eso hay una regla simple: preparar todo. Consideramos todas cualquier potencialmente posibles preguntas que te puedan hacer y, por supuesto, en la entrevista, de manera absolutamente clara, tranquila y segura, mirando a los ojos del oficial, respondemos lo que hay. Si tienes una situación complicada, una historia migratoria complicada, pues explícalo. Hay que explicar, nadie en este mundo es santo excepto Jesucristo. Explícalo cómo fue y discúlpate con el oficial y todo estará bien. Ven a vernos, te ayudaré. Si una persona tiene más de 60 años y ha vivido más de 15 años con una tarjeta de residencia, ¿puede esa persona hacer la entrevista para la ciudadanía en su idioma nativo? De acuerdo con la ley, la entrevista se llevará a cabo en un formato simplificado. Se supone que deberían ser en un formato simplificado para que se respeten.
completamente los derechos de esta persona, es necesario contar con un abogado para que él averigüe en qué formato simplificado, cuánto tiempo ha vivido con la tarjeta de residencia y así sucesivamente. Quiero decirles que tenemos un gran número de personas que tienen este beneficio, que tienen este bono, y cuando ellos van allí, entran y ven que les preguntan en términos generales, a todos les preguntan absolutamente todo. Primero, ellos van allí, por supuesto, sin abogado, porque el abogado es caro. Ellos vienen a la escuela, se preparan y pasan la entrevista para la ciudadanía. Por supuesto, yo entiendo que el oficial ve que esta persona tiene un beneficio y probablemente le resulte más fácil preguntarle a esta persona, pero él le pregunta, entonces, si lo necesita, si tiene 60 y 15 o 20 años en el país, contrate a un abogado, averigüe sus derechos según la ley y vaya allí con un abogado e intente comunicarse en su idioma nativo. O ven con nosotros, aprendan y pasaremos la entrevista con ustedes sin ningún abogado. Ustedes lo harán todo por su cuenta. ¿En inglés? Por supuesto, en inglés, naturalmente, porque incluso el abogado que estará sentado contigo no podrá responder, ¿entiendes? Incluso el abogado que esté contigo, aún así te preguntarán todo. Por eso, es un proceso muy serio obtener el pasaporte de ciudadano de los Estados Unidos en tu idioma nativo. Se necesitan muchos informes médicos allí. De nuevo, no soy abogado. Hasta donde sé, se necesitan informes médicos que indiquen que no puedes recordar palabras. Se necesitan todos los documentos médicos. Los documentos no deben ser solo de cualquier médico, sino de un médico profesor, y deben estar escritos específicamente en medicina, además de que deben adjuntarse todos los análisis. Es decir, no es nada fácil pasar la entrevista en tu idioma. Si lo logran, escríbanos o cuéntenos. Si una persona ha tenido algún tipo de infracción o enfrentamiento con la ley, ¿debería hablar de eso en la entrevista de ciudadanía? No es algo lo que debas hablar. Primero te lo preguntarán porque ya tienen toda la información sobre ti. En segundo lugar, necesitas llevar todos los documentos contigo. Si tienes alguna infracción, debes detallar la infracción. Y la situación, en la parte 9, responde sí, si has sido arrestado, detenido, tenido un accidente o multado. La parte 9 tiene muchas preguntas en las que debes responder sí, si has sido, por ejemplo, arrestado o detenido, o si has tenido un accidente, o si te han multado en algún lugar. Por lo tanto, no tienes la opción de simplemente no mencionarlo porque eso es la ley. ¿Dónde recibirás tu documento? Seguridad Nacional es la Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Tienen toda la información, lo saben absolutamente todo. Y si no dice esto en el cuestionario y no responde claramente a la pregunta del oficial, entonces el oficial simplemente asumirá que está ocultando este hecho y le dirá que está engañando al Estado. Nunca hagas eso. Cuéntalo todo, descríbelo todo completamente, lleva todos los documentos y pasarás. A menudo nos contactan chicos que obtuvieron la tarjeta verde a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense y luego se divorciaron de ese ciudadano antes de obtener la ciudadanía. En ese caso, ¿tiene derecho la persona a obtener la ciudadanía estadounidense? Y si es así, ¿cuáles son los plazos? Amigos, depende de su tiempo con la tarjeta verde del matrimonio. Si se divorciaron pronto, es asunto. Si se divorció de inmediato, comprenderá que todo depende de los abogados. Si han pasado 4 años y 9 meses con esta tarjeta verde, pueden solicitar la ciudadanía sin problemas, como lo hacen todos nuestros estudiantes. Prepárense bien. ¿Te preguntarán? Por supuesto que les preguntarán porque su base en el país fue el matrimonio, pero considerando el tiempo con la tarjeta verde ya están avanzando, recualificándose. En general, una persona que ha vivido con la tarjeta verde durante 5 años, 4 años y 9 meses puede solicitarla. En este caso, ustedes hacen todo con tranquilidad, presentan su solicitud, marcan el sí donde corresponde a los fundamentos comunes. Es decir, esto es la primera parte en el formulario. La primera pregunta, disposición general. Preparen información de matrimonio y divorcio. Si su tarjeta verde tiene menos de 4 años, consulten a un abogado, pero ya se están calificando bajo los fundamentos generales. Si te has divorciado y en tu tarjeta verde aún no han pasado 2 años y 9 meses, 3 años, hasta 4 años, entonces necesitas consultar a un abogado de inmigración. Lo más probable es que necesiten esperar 4 años y 9 meses, prepararse muy bien y pasar la entrevista. Si una persona ha estado ausente por mucho tiempo en los Estados Unidos y ha excedido el tiempo de estancia con su tarjeta de residencia, tiene derecho a convertirse en ciudadano y, de ser así, ¿cómo se debe explicar esto en la entrevista?
Entonces, si una persona ha excedido el tiempo, ¿qué significa exactamente haber excedido el tiempo? Se fue y no regresó a los Estados Unidos por más de 180 días. Esto significa que se ha violado la categoría de presencia física en los Estados Unidos. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Necesitamos comprender cuánto violamos con usted. Una cosa es que si allí hay 185 días puede haber billetes, vuelos, traslados y eso se lo explicamos al oficial. Una cosa es si violamos por 190 días, por 195 hasta 200. Si tienes razones, por ejemplo, si Dios no lo quiera, algún miembro de tu familia se enfermó o si hay otras circunstancias, si te atrapó una pandemia, si, por ejemplo, los boletos eran muy caros, presentamos los boletos y en situaciones reales nuestros chicos han sido aceptados por el oficial de inmigración. Pero miren, lo que debe haber, primero, deben ser esos 30 meses. En la categoría de 5 años debe haber presencia. Pero mira lo que debería ser. En primer lugar, deben estar estos 30 meses. En la categoría de 5 años debe haber presencialidad. Y este es un viaje si hay una infracción, sí. No 180, sino 195, 210. Entonces los oficiales lo perdonan. Esto queda a discreción del oficial, pero para que él pueda profundizar en esta situación, debe estar muy bien preparado. Debe explicar por qué sucedió esto. Debe explicar que sucedió una vez. Debe adjuntar todas las pruebas para que el oficial entienda que no querías violar, pero las circunstancias de la vida se desarrollaron de tal manera que violaste, y en lugar de 180 días te fuiste, no regresaste durante 180 días, sino que regresaste cuando ya eran, por ejemplo, 210 días. Nuestra estudiante, por ejemplo, tuvo una operación, no pudo volar. Nuestras estudiantes se encontraron en medio de la pandemia y no pudieron. Nuestros estudiantes se encontraron en situaciones de guerra, cuando simplemente los aeropuertos estaban cerrados, es decir, muchas circunstancias de la vida. Alguien tenía un hijo enfermo y no pudo volar. Alguien necesitaba recoger a sus padres y cuidar de ellos. Alguien necesitaba vender o cambiar una propiedad. Es decir, puede haber muchas situaciones de la vida que requieren tu presencia específica, pero hay que explicarlo y hay que hacerlo de manera clara, breve, inteligente y honesta. Por eso hay que prepararse y, por supuesto, hay que ir y tratar de hacerlo. ¿Qué le dirías a alguien que dice, tengo un inglés excelente y en realidad no necesito prepararme para la entrevista de ciudadanía? Sin duda te respeto por tener un inglés excelente. Aquí, eso es genial, pero tal vez no necesites prepararte, pero definitivamente tienes que practicar. ¿Cuántas veces has pasado por la naturalización en los Estados Unidos? Así es, frente al oficial al que no le importa en absoluto, que puede ni siquiera mirarte. ¿Quién puede decir algo completamente incomprensible en voz baja, lo cual puede esperar algunas respuestas que no tienes idea de cómo responder? Sabes el idioma, pero estarás simplemente sentado tratando de razonar y tratando de hablar, y él te interrumpirá porque estarás completamente fuera del marco que él necesita para la entrevista. No estarás respondiendo de la manera que él quiere que respondas, porque él está registrando todo en la computadora. Al final simplemente se cansará de todo esto. No vas a responder de la manera que él quiere que respondas, porque él está registrando todo en la computadora. Al final simplemente se cansará de todo esto. Él te va a interrumpir, va a crear una situación cómoda y tú te irás. ¿Qué pasará si practicas? Si te entrenamos. Mira, cualquier campeón olímpico, sí, cualquiera, no sé, cualquier persona antes de salir al escenario o a la pizarra o a donde sea, se entrena, estarás de acuerdo conmigo. Todos los futbolistas como Lionel Messi para salir al campo. ¿Cuántas veces se entrena? Ya es una estrella y nadie puede compararse con él, pero él entrena todos los días. Por eso primero te respeto por saber inglés. En segundo lugar, prueben sus habilidades conmigo, prueben sus habilidades con Valeria, nuestra traductora de inmigración, y entonces, cuando ya hayas probado tus habilidades, sentirás que sabes hacer algo, sabrás si necesitas prepararte o si es suficiente. Por eso los invito, probemos cómo lo hacen conmigo,